Descubierto el engaño, su esposa sale sin llorar, mientras él enfrenta una revelación transformadora. Carlos, un dedicado profesor de historia de 42 años, se encontró inmerso en un mundo que no reconocía. Al abrir un viejo baúl en el rincón polvoriento de su casa, que por tanto tiempo simbolizaba la calidez de su hogar, una carta desgastada capturó toda su atención. Mientras el aroma del mole y los tamales que su esposa Marta cocinaba en la cocina se filtraba por el aire, su corazón se encogía al leer las palabras que revelaban un secreto que cambiaría todo. Marta había estado planeando algo a sus espaldas. La letra temblorosa en la carta hablaba de una propiedad heredada, un legado oculto que podría alterar el curso de su vida. Carlos sintió que el aire se le escapaba. ¿Era posible que la mujer a la que había dedicado su amor y confianza estuviera tramando algo tan oscuro? Su mente se llenó de dudas y preguntas mientras la realidad se volcaba como una tormenta irresistible. ¿Qué era más valioso, la verdad o la lealtad familiar? En el silencio de su hogar, donde tantas risas y enseñanzas habían resonado, ahora solo había un eco de angustia. La imagen de Marta, siempre cariñosa y comprensiva, se desvanecía ante sus ojos. La fragilidad de su vida juntos se hacía palpable, desmoronándose con cada palabra de aquella carta. Era imposible no sentir que la traición se había infiltrado en su hogar, empezando a corroer su integridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se volvió denso mientras Carlos luchaba con sus emociones. La presión de ser el pilar de su hogar abaitaba por cada rincón de su ser. Nunca había sido un hombre de confrontaciones, pero la balanza de su vida parecía tambalearse ante sus ojos. La lección sobre la fidelidad que había enseñado a sus estudiantes se convertía en un espejo de su propia inseguridad. No solo se debatía entre el amor y el desengaño, sino también entre el honor y la lucha por la dignidad. Momentos después, mientras su mente se agitaba como un torbellino, decidió que necesitaba respuestas. De repente, la decisión de enfrentarse a Marta se volvió inevitable. ¿Cómo podía ella haberle ocultado algo tan crucial? La furia, la tristeza y la decepción se entrelazaban en su interior, creando una tormenta emocional que prometía consumirlo. Cuando enfrentara a Marta, su hogar, su refugio, se tornaría un campo de batalla. La expectativa se volvía insoportable, y el zumbido de sus pensamientos se convertía en un grito. ¿Sería capaz de mantener su amor intacto, o el deseo de justicia lo llevaría a despojarse de su propia vulnerabilidad? La angustia lo envolvía como un abrigo pesado, mientras en su pecho resonaba una pregunta que se convertía en grito: ¿cuándo había comenzado todo a desmoronarse? La respuesta permanecía oculta, como las verdades que tanto temía descubrir. El día amaneció gris, el cielo encapotado parece compartir el peso que Carlos llevaba en su pecho. Su mirada se movía incesante de un rincón a otro de la casa, cada fotografía en las paredes, cada recuerdo palpablemente vibrante antes, ahora se convertía en un recordatorio de la fragilidad de su matrimonio. La cocina, con el olor de los tamales enfriándose en la mesa, crujía bajo el peso de su propio silencio. Todo lo que había sido familiar había perdido su calidez, como si una sombra se hubiera deslizado sobre su vida. Después de un breve repaso a la carta, Carlos comprendió que su rostro reflejaba incredulidad. La verdad de Marta era ahora un laberinto del que no sabía cómo salir. La carta apuntaba a un futuro que no había elegido, a secretos a los que había permanecido ciego. Preguntas como flechas de una ballesta asediaban su mente: ¿qué significaba este legado? ¿Por qué Marta no le había confiado nada? La traición, una emoción desconocida para él, le estaba exigiendo respuestas que solo ella podía ofrecer. Decidirlo fue una cosa, llevarlo a cabo era otra. Mientras se preparaba para hablar con Marta, el temor de la confrontación no acechaba.
Cada paso hacia su llegada a casa se hacía titubeante, como si el destino lo obligara a caminar sobre un suelo metafóricamente quebradizo. Esa imagen de él como el hombre seguro, el educador que siempre había liderado con transparencia, se desvanecía lentamente. La conversación lo llevó a su límite. Carlos, ¿qué es lo que pasa?, preguntó Marta, su tono revelando una mezcla de preocupación y suspicacia. Sus ojos reflejaron la luz de la tarde mientras él atisbaba una oportunidad. Encontré una carta, Marta. Una carta que habla sobre un legado, un secreto. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahora, la vulnerabilidad se volvía palpable en su voz, podía sentir su corazón latir rápidamente y el sudor en su frente se hacía más presente. Su respuesta, una serie de metáforas evasivas, llenó el aire de incertidumbre. Carlos sintió que su interior se retorcía. Ella mencionaba la protección, el deseo de mantenerlo alejado del estrés, de la carga. Las palabras resonaban en él, pero también lo lastimaban. ¿Era eso realmente amor? Así, la conversación continuó, cada rincón de su hogar ahora transformado en un campo de batalla verbal. Las justificaciones de Marta, torcidas por la culpa, contrastaban con su deseo de verdad. Todo lo que había enseñado sobre la historia, sobre los valores de la transparencia y la sinceridad, parecía un eco lejano mientras él batallaba consigo mismo. A medida que los minutos se convertían en horas, Carlos se encontró en un cruce vital. La tirantez de la situación no solo amenazaba su matrimonio, sino que también desafiaba su integridad personal. De repente, las lecciones de la educación, las promesas a sus estudiantes, tomaban vida en su mente. ¿Qué valor tenían si no podía aplicar esos principios en su propia vida? Tomando un suspiro profundo, se dio cuenta de que necesitaría más que confrontación, requería un cambio interno. Su viaje personal ahora se volvía urgente, necesario. Había allí una oportunidad, una fase para redefinir sus propios cimientos, construir una versión de sí mismo más sólida, más consciente de dónde colocar su fe y confianza. Sin embargo, con cada verdad revelada, la división entre él y Marta se volvía más evidente. La tensión en la atmósfera era casi palpable, como un hilo listo para romperse. Había llegado el momento de que Carlos decidiera si deseaba seguir adelante en este laberinto tóxico o dar un paso hacia un nuevo capítulo en su vida. Mientras se preparaba para expresarle a Marta lo que sentía y su anhelante deseo de verdad, una idea inquietante surgió en su mente. ¿Acaso estaba a punto de quitarse la última máscara que le quedaba en este teatro de engaños? La posibilidad de redescubrir su fuerza interna lo embargó, pero la incertidumbre aún nublaba su camino hacia adelante. Estaba dispuesto a sacrificar todo lo que conocía por la búsqueda de autenticidad. Permitiendo que su voz resonara en la sala, Carlos supo que el eco de su decisión sería lo que definiría su destino. Lo que realmente estaba en juego era su propia evolución personal y la respuesta a esa pregunta inquietante que regresaba una y otra vez. ¿Sería capaz de enfrentarse y renovar su vida, o quedaría atrapado en un engaño que no le pertenecía? La tensión en el aire ya no era solo palpable, se había convertido en un peso que Carlos podía sentir en sus hombros. La luz del sol se había desvanecido a lo largo de la conversación, dejando que las sombras se arrastraran por las paredes, al igual que los miedos no enfrentados que había ignorado durante demasiado tiempo. Ahora, su mundo familiar parecía construido sobre arenas movedizas, y cada palabra no dicha se sentía como una grieta que podría abrirse en cualquier momento. Carlos se plantó firme, forzando su mente a enfocarse en la verdad que había decidido buscar. Marta, necesito ser honesto contigo, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. A medida que las palabras salían, se convertían en cálices de sincera vulnerabilidad. No puedo seguir viviendo en este laberinto de especulaciones. Quiero entender lo que realmente está pasando entre nosotros. Su mirada se encontró con la de ella, había un nuevo propósito en sus ojos, una resolución que nunca había sentido antes. Marta, visiblemente conmovida, le devolvió la mirada. El silencio se deslizó entre ellos, como un puente frágil. Carlos, yo, no sabía cómo decirte lo que realmente sentía. No quería que esto nos separara más, admitió, su voz teñida de arrepentimiento. Sin embargo, Carlos entendía que el miedo no podría ser su excusa constante.
La tristeza y el anhelo por la claridad lo impulsaron. Pero el silencio también nos está separando, replicó él, el fuego de la frustración comenzando a encenderse dentro de él. Así no podemos continuar. La verdad es el único camino hacia el entendimiento, hacia la sanación, si es que aún queremos eso. Mientras Marta respondía, Carlos se dio cuenta de que su propia voz interior comenzaba a hablar más fuerte. Las inseguridades que habían ocultado sus interacciones a menudo se alineaban con la idea de un Carlos dependiente, temeroso de la verdad, un reflejo de un pasado que nunca había deseado arrastrar consigo. Con cada paso que daba hacia la sinceridad, renacía una versión de sí mismo que había estado dormida, una que le exigía confrontar su propio papel en esta historia. Su mente comenzó a formular estrategias, un camino hacia la autosuficiencia emocional. Decidió que la conversación con Marta no sería el fin, sino el comienzo de una reconstrucción, no solo del matrimonio, sino de su relación con él mismo. Había comprendido que debía tomar las riendas de su vida, y que incluso si no podía cambiar lo que había sucedido, podía decidir cómo responder. El reloj en la pared marcaba el tiempo, pero en su interior, Carlos sintió como si todo se detuviera. En esa pausa vital, una revelación le golpeó con fuerza. Podría no tener todas las respuestas, pero sí podía elegir cómo percibir y reaccionar ante lo que se venía. La posibilidad de salir de este laberinto emocional se presentaba ante él, y era un camino que él mismo debía forjar. Marta, quiero trabajar en esto, le dijo. Pero también necesito saber qué es lo que realmente deseas. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que sea? Su pregunta flotó en el aire, como una chispa lanzada a un mar de dudas. La respuesta de ella determinaría no solo su futuro inmediato, sino su evolución personal. Había llegado el momento de enfrentar lo inevitable, el eco de su propia fuerza interna resonaba más fuerte que nunca. Con el corazón latiendo en su pecho, Carlos se dio cuenta de que esta confrontación no solo definía su relación con Marta, sino que también articulaba el deseo incesante de reconocer su propio valor. Tenía que salir del dominio de dudas y miedos, camino que le llevaría a una auténtica conexión con él mismo y, tal vez, al otro lado de la verdad con Marta. Pero pronto, un nuevo miedo se asomó en su mente. Si el proceso de verdad comenzaba a desterrar viejos fantasmas, ¿qué más descubriría de sí mismo en el camino? La inquietante posibilidad de conocer la esencia de su ser se convirtió en un ancla de incertidumbre. ¿Estaba realmente listo para despojarse de todo? Carlos miró a Marta, y mientras ella abría la boca para responder, una pregunta electrificante lo invadió. ¿Sería este el momento en que finalmente se enfrentaría a sus propios demonios? La respuesta de Marta suspendió el aire entre ellos, un instante que parecía durar una eternidad. Al abrir la boca, una mezcla de ansiedad y tristeza habitaba en su mirada, como si estuviera a punto de romper el delicado hilo que sostenía su diálogo. Carlos, al borde de su propia existencia emocional, sentía que las palabras de ella eran más que un alivio, eran una prueba de su fortaleza. Creo que hemos estado evadiéndonos, comenzó ella, su voz raspada por la emoción. He tenido miedo de perderte, de que la verdad nos desmoronara. La sinceridad brillaba en sus ojos, pero también las sombras de antiguos rencores. Este momento revelador dejó a Carlos aturdido. Sintió que el vacío que les había separado era en realidad un espejo de su propia negación. Durante años, había caminado por la senda del compromiso sin cuestionar sus propias emociones, hallándose atrapado en un ciclo de complacencia. La decisión de enfrentar la verdad se convertiría en una prueba no solo para su relación, sino para su identidad misma. Mientras Marta hablaba, Carlos sintetizaba en su mente los fragmentos de una historia que no había querido ver jugarse. Se preguntaba si había puesto su felicidad en manos ajenas, si había permitido que sus propios miedos se encadenaran a ella, condenándola y condenándose. En ese instante, comprendía que la búsqueda de la verdad era un viaje hacia la autosuficiencia emocional, hacia la autenticidad que había relegado a un plano inexistente. Marta, intervino él, sintiéndose invadido por una nueva determinación. No puedo pretender ser alguien que no soy, ni asumir que puedo cargar con tus temores cuando mis propios muros aún están en pie. Las palabras enunciadas eran contundentes, como balas disparadas para romper cualquier estigmatización que hubiera existido.
Aquí no se trataba solo de ellos, sino de Carlos en su totalidad. Enfrentaba la realidad de que una autoaceptación genuina requería la disposición a desnudarse emocionalmente, y eso llegó con un precio. ¿Estaba preparado para ser el mismo, incluso si eso significaba decepcionarse? Se sentía en un precipicio, a punto de dar el salto. La conversación avanzó, las verdades comenzaron a salir a la luz, revelando no solo las mentiras entre ellos, sino las que habían ocultado en su interior. Carlos tomó un momento para meditar sobre sus propias creencias, sus fracasos y sus aciertos en la vida. A medida que Marta compartía sus temores, se sentía como un arqueólogo de su propia existencia, descubriendo capas de una identidad que había mantenido enterrada. Si vamos a reconstruir esto, continuó Carlos, debemos hacerlo desde el suelo. Comencemos por ser honestos sobre lo que nos duele, lo que realmente queremos. El desafío lo llenó de adrenalina, era un llamado a la acción. Sabía que cada palabra que pronunciaba contribuía a la construcción de un nuevo Carlos, uno capaz de abrazar la vulnerabilidad sin reservas. Sin embargo, había aún muchas preguntas flotando en el aire. ¿Cómo abordarían las heridas del pasado? ¿Podría realmente enfrentar sus demonios y esos sentimientos que habían estado olvidados? Saber que la sinceridad servía como catalizador de su cambio personal le ofrecía una chispa de esperanza, justo cuando la oscuridad parecía consumirlo. Mientras la conversación se adentraba en terrenos aún más íntimos, una inquietante revelación surgió en su mente. La inseguridad y el miedo habían sido sus compañeros constantes, pero ¿qué más le había impedido avanzar? El eco de las dudas resonaba con fuerza, y ahora se preguntaba si había estado dispuesto a fallar en el amor por la seguridad de la apatía. El aire se volvió pesado una vez más. Las sombras parecían alargarse en la habitación mientras Carlos, ahora un corredor de su propia narrativa, se dio cuenta de que lo que se encontraba por delante no sería fácil. Pero aunque se sentía ansioso por el temor a lo desconocido, había algo dentro de él que llamaba insistentemente, una voz que lo desafiaba a continuar. Marta, dijo con una voz firmemente determinada, estoy listo para lo que venga, para enfrentarnos juntos a lo que hemos evitado. Pero necesito que tú también estés dispuesta. Mientras ella lo miraba, una mezcla de esperanza y temor reflejada en su rostro, Carlos comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. El reto de construir no solo su relación, sino de redefinirse a sí mismo, se esperaba a la vuelta de la esquina. Y mientras la noche se adentraba, una nueva pregunta brotó en su mente. ¿Qué pasaría si, al explorar la verdad, no solo se encontrara con Marta, sino que también se encontrara consigo mismo de una manera que jamás antes había imaginado? Él estaba listo para descubrirlo. El clima en la habitación era denso, como si todo el aire estuviera cargado de una anticipación inclemente. Tras las palabras de Carlos, Marta permanecía en un silencio que se sentía como un grito. Él observaba su rostro, buscando en sus rasgos el reflejo de su propio caos interno, pero todo lo que hallaba eran incertidumbres que se deslizaban entre ellos. Decidido a no ceder al miedo, Carlos tomó una bocanada de aire profundo, sintiendo como la adrenalina lo mantenía alerta. Había hecho un pacto consigo mismo, abrir su corazón y vulnerabilidad, no solo con Marta, sino con él mismo. Se sentía como un guerrero que al fin estaba dispuesto a encarar a su propio enemigo, que no era más que su aprensión y un sentido arraigado de insuficiencia. Marta, necesito que compartas tus miedos, lo que sientes. Por favor, no me dejes adivinar, instó, mientras su voz resonaba en las paredes desnudas que parecían absorbían su angustia. Había algo en su tono que resultaba insistente, casi desesperado. Ella finalmente rompió el silencio, sus palabras fluyeron con un peso inesperado. No sé si podré, a veces siento que mis problemas son tan abrumadores que temo que no pueda soportarlo. Su confesión caía como un trueno, cargada de su propia revelación, el miedo no solamente había sido su compañero, sino también su verdugo. Carlos sintió que una parte de él se partía con esa verdad. Él mismo había sido un prisionero de sus inseguridades, y ahora podía ver el parásito que había infectado su amor. En su mente, la imagen de un chico que había pasado por crisis de identidad comenzó a tomar forma. La presión de las expectativas que había sentido toda su vida de ser un compañero ideal, un trabajador ejemplar lo había llevado a la inacción. Pero,
¿Dónde se hallaba lo que realmente quería ser? Mientras Marta hablaba, Carlos se sumergió en un profundo reconocimiento. Resultaba evidente que había dejado de lado sus aspiraciones individuales por miedo a decepcionar. El sacrificio jamás había sido su destino, sino una elección que había tomado sin cuestionar. Sentía que poner todo en la balanza de su relación, aunque noble, había creado una dependencia en lugar de un poderoso colaboración. Marta lo miró a los ojos, y por un instante, Carlos entendió la gravedad de su propio reflejo. Te he fallado al no ser quien realmente soy. Y creo que quizás he proyectado mis inseguridades en ti. Estoy aprendiendo, Marta, pero necesito que también te des la oportunidad de aprender. Sus palabras fueron una invitación, no solo a la honestidad, sino a un compromiso renovado de ambos frente a sus temores. En ese momento, una chispa de revelación se encendió en su interior, la realidad de que cada interacción que tenía con ella era también un espejo que reflejaba su necesidad de crecimiento. La cultura de la complacencia que había regido su vida por tanto tiempo estaba siendo radicalmente cuestionada. La idea de ser vulnerable ya no le parecía una debilidad, sino la clave para lograr un verdadero renacer. Pensó en cómo podría elegir el camino del crecimiento por primera vez sin el lastre del miedo. Desde lo más profundo de su ser, Carlos se sintió invadido por un deseo de transformar su vida. No se trataba de sacrificar sus sueños por una relación o de vivir en el pasado, anclado a sus excusas y justificaciones. Era un compromiso con la verdad, con la autenticidad y, sobre todo, consigo mismo. Marta, tal vez el primer paso es ser honestos sobre lo que realmente queremos. Podemos enfrentarlo juntos, pero debes comprometerte también. Quiero descubrir quién soy, no solo como tu pareja, sino como yo mismo. Con cada palabra, su voz resonaba con confianza, como si el mismo acto de pronunciar esas ideas creara puentes hacia un futuro incierto pero esperanzador. Ella asintió lentamente, y Carlos sintió que una corriente de alivio pasaba entre ambos. Sin embargo, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Nunca había enfrentado una tragedia tan cercana como esta, ni había considerado que liberarse de los grilletes de su vida significaría caminar al filo de lo desconocido. Un leve temor se asomó a su mente ante la idea de que ese proceso lo llevaría más allá de lo que había imaginado sobre su propia vida y su relación. Y en medio de esa promesa de transformación, la incertidumbre acechaba. ¿Lograrían no solo reconstruir su vínculo, sino también descubrir nuevas facetas de lo que realmente significaba ser feliz? Carlos, sintiendo esa mezcla de inquietud y emoción, se preguntó si las verdades que estaban desenterrando eran solo el comienzo de un viaje que cambiaría no solo su relación con Marta, sino también consigo mismo de una manera irreconocible. Lo que se avecinaba era un desafío titánico, y en su corazón había una pregunta latente que reverberaba cada vez que se detenía a pensar. ¿Sería capaz de llegar hasta el final y enfrentarse a la revelación que podría cambiar todo en su vida? Carlos despertó una mañana con la mente llena de ecos de la conversación con Marta. La luz filtrándose a través de la ventana parecía cargada de un significado nuevo. Cada rayo tocaba su piel y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en sintonía con el mundo exterior. Su primer impulso fue levantarse y ver lo que realmente podía lograr, no solo en su relación, sino en su vida personal. Se miró al espejo. El reflejo mostraba a un hombre decidido a desafiar sus propios límites. Decidió que era hora de dar un paso que había postergado durante demasiado tiempo, inscribirse en un taller de desarrollo personal. La idea de compartir sus vivencias y escuchar a otros en situaciones similares le parecía un ejercicio de autoconocimiento esencial. Con cada movimiento, desde elegir la ropa hasta salir de casa, experimentaba una mezcla de ansiedad y emoción. La sensación de vulnerabilidad se convertía, poco a poco, en poder. Al llegar al centro de talleres, se sintió como un niño en un lugar desconocido, pero en lugar de ahogarse en el miedo, abrazó la incertidumbre. La apertura que había compartido con Marta lo había impulsado a darse esa oportunidad para crecer y descubrir. Aquella sala llena de desconocidos se convirtió en un refugio, un espacio donde cada historia resonaba con su propio conflicto, donde cada lágrima y risa compartidas eran testimonios de resiliencia. Durante las actividades en el taller, se encontró interrogando aspectos de su vida que hasta entonces había evitado.
Las preguntas surgían como rápidos relámpagos. ¿Por qué había dejado que sus miedos controlaran su vida? ¿Por qué había permitido que la percepción de otros definiera su valor? Todo ello impactó su comprensión de quién era y quién podía llegar a ser. Cada respuesta que daba era como un paso más hacia la luz, hacia la autenticidad que tanto anhelaba. El facilitador, un alma carismática con una mirada profunda, lo instó a profundizar en la razón detrás de sus inseguridades. Carlos se sintió desnudo por dentro, pero en lugar de huir, se aferró a esa exposición. Siempre he creído que si no soy el mejor, no valgo la pena. ¿Pero será eso cierto?, se preguntó, desafiando sus propios pensamientos. Aquella reflexión lo llevó a un descubrimiento: su valía no dependía de ser perfecto, sino de aceptar sus imperfecciones. Mientras interactuaba con otros participantes, comenzó a notar sus propias proyecciones. Hombres y mujeres compartían temores similares, la lucha por ser aceptados, por encontrar sentido en sus días. Carlos sintió que lo que una vez le había parecido una carga era en realidad una hendidura por la que brotaba vida nueva, la interrelación genuina con seres humanos auténticos. Cada uno tenía un código de lucha propio, un relato que valía la pena escuchar. De vuelta en casa, luego de tan intensa jornada de reflexión, encontró a Marta en el salón. El aire entre ellos era diferente, casi vibrante. Él, sintiéndose renovado, compartió su experiencia, como las historias ajenas resonaban con su propia verdad. A medida que hablaba, notó una chispa en los ojos de Marta, seguramente ella también ansiaba abrir su corazón. La conexión que habían comenzado a reconstruir se intensificaba con cada palabra compartida, cada mirada más consciente. Sin embargo, algo persistía, un pensamiento inquietante se alojaba en su mente: ¿qué pasaría si al descubrirse a sí mismo, también debía enfrentar verdades que no había querido reconocer? Una preocupación latente comenzó a formarse en su corazón. ¿Sería su propio crecimiento una amenaza a la estructura que habían edificado juntos? La idea de provocar un cambio que pudiera implicar una pérdida lo llenó de dudas. Y con esa inquietud, el ciclo de transformación estaba recién comenzando. ¿Sería inevitable que al buscar su verdad, encontrara sombras en su relación con Marta que no había anticipado? La urgencia del viaje interior y el deseo de autenticidad amenazaban con desencadenar consecuencias imprevistas. Carlos sintió que el camino se bifurcaba, y el horizonte se oscurecía ante la pregunta que palpitaba en su mente: ¿cuánto estaba realmente dispuesto a arriesgar para descubrir su esencia? La rutina de los días siguientes se tornó densa para Carlos. La incertidumbre se atornillaba en su pecho cada vez que pensaba en el avance que había hecho en su autodescubrimiento. La interacción con los demás en el taller había despertado una conocida resolución, pero cada vez que se cruzaba con Marta, las inseguridades se colaban de nuevo en su mente como sombras tenaces. Decidido a seguir adelante, se propuso ver el cambio como un reto a aceptar, no como una amenaza. A cada paso, en lugar de permitir que esos miedos lo estrangularan, tomó la decisión de usar esa inquietud como combustible para su crecimiento. En sus momentos de soledad, comenzó a elaborar un diagrama mental de las áreas en su vida que necesitaban un cambio urgente: su profesión, su relación con Marta y, sobre todo, su relación consigo mismo. Comenzó por su trabajo. El ambiente laboral era tóxico y lleno de críticas. Hombres y mujeres competían sin escrúpulos. Carlos se dio cuenta de que había permitido que esa atmósfera definiera su autoestima profesional. Se preguntó: ¿efectivamente su talento se condicionaba exclusivamente a lo que otros pensaran? Así que, armándose de valor, decidió comunicar a su jefe su interés en asumir un proyecto que siempre había ambicionado: liderar un pequeño equipo de desarrollo. La vergüenza de fracasar se sentía primitiva, pero cada paso hacia adelante, cada decisión, lo acercaba más a la persona que quería ser. Durante una reunión decisiva, expuso sus ideas en frente de su equipo. La voz tembló al inicio, pero, sorprendentemente, a medida que avanzaba, la pasión lo dominó. Se dieron cuenta de que sus ideas no eran solo una colección de frases, sino una proyección de sí mismo, un reflejo de un Carlos que por fin dejaba de lado el miedo al juicio. Con cada mirada atenta, cada gesto asintiendo en la sala, su confianza creció. No obstante, al regresar a casa esa noche, la tensión no desapareció.
Se encontró sentado en la sala, la luz tenue solo acentuaba lo inevitable, la conversación con Marta que había evitado. La presión la sentía apretándole la garganta. Pacificó su respiración, entendiendo que había algo que debía abordar antes de que su viaje interior se convirtiera en una fractura peligrosa en su relación. Marta estaba en la cocina. Sus manos se movían mecánicamente mientras preparaba la cena, pero su mente parecía ausente. Carlos, consciente de la aparente desconexión emocional, decidió que era el momento de abrirse. En lugar de temer el posible rechazo, decidió enfocarse en la verdad que había descubierto. Marta, necesito hablar contigo. He estado cambiando. He tenido miedo de esto, pero ya no quiero huir más. Las palabras dibujaron un silencio y un giro en la atmósfera. Ella lo miró con intensidad, como si midiera el fondo de sus palabras. Este era su laboratorio personal, la experimentación, aunque los resultados podían dar miedo, también ofrecían la posibilidad de renacimiento. Pero mientras hablaba de su transformación, una sombra pasó por la expresión de Marta, un matiz de preocupación que no había notado antes. Ella interrumpió su discurso. Carlos, he visto que estás cambiando, pero hay algo que no he compartido contigo. A veces siento que estamos en caminos diferentes. Aquel giro lo dejó sin aliento. ¿Qué significaba eso realmente? El eco de sus propias inseguridades reverberó en su mente, ¿acaso su búsqueda de autenticidad los estaba alejando en vez de unirlos? Una agitación interna surgió mientras sus pensamientos chocaban entre sí. Carlos sintió que en ese momento podía quedar atrapado nuevamente entre el miedo y el deseo de ser fiel a sí mismo. Las revelaciones de Marta lo habían dejado en un punto crítico, el crecimiento personal no era solo un viaje individual, sino también una travesía compartida. Con el corazón agitado, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Estaría listo para enfrentar una nueva verdad, quizás más dolorosa, que pudiera no solo definir su futuro personal, sino también la profundidad de su relación con Marta. La respuesta que necesitaba quedó suspendida en el aire mientras la cena seguía hirviendo en la estufa, una mezcla de incertidumbre y el palpitar de lo que estaba por venir. El eco de las palabras de Marta resonó en la mente de Carlos como un tambor en la distancia. La idea de que sus caminos podrían divergir le provocó una mezcla de angustia y confusión, sentimientos que ya había trabajado para afrontar con firmeza. Se preguntaba si podía reconciliar su propia transformación con las necesidades de su relación, sin que una anulara la otra. En esa intersección de realidades, Carlos percibió la gravedad de un dilema, en su búsqueda de autenticidad, ¿podría arriesgar perder a la mujer que amaba? La cena se cocinó en un silencio tenso, y cada instante que pasaba parecía agrandar la distancia entre ellos. Carlos necesitaba responder, pero las palabras que se agolpaban en su mente eran un enjambre indescifrable. Mientras pensaba cómo actuar, reparó en la mirada de Marta, perdida en un mundo ajeno, ajena a lo que sucedía entre ellos. Esa desconexión le hizo sentir como si la estaban atrapando en un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. Finalmente, decidió que no podía permitir que ese momento se convirtiera en un nudo más en su conciencia. Marta, yo. He estado escuchándote, comenzó, buscando que cada palabra saliera con la sinceridad que había adquirido en su propio proceso de crecimiento. Es cierto que estoy cambiando, y creo que eso debería unirnos más, no separarnos. Ella lo miró con un leve asombro, como si su respuesta no fuera lo que esperaba. Sin embargo, una chispa de esperanza encendió su expresión. El espacio entre ellos pudo ser angustiante, pero la posibilidad de construir un puente era tentadora. Carlos se anticipó a las objeciones que podían surgir, recordaba cada una de las conversaciones en el taller, donde aprendió que la vulnerabilidad era una forma de fortaleza. Así que continuó, quiero ser honesto contigo, no estoy seguro de cómo navegar este cambio, pero quiero hacerlo junto a ti. Esa declaración pareció resonar en sus corazones. Sentía que se estaban moviendo, lentamente, hacia una nueva dinámica, aunque el riesgo de caer en antiguos patrones siempre estaba presente. Marta se pasó la mano por el cabello, y Carlos pudo ver que luchaba por procesar su propia transformación, igual que él. Sin embargo, había una carga.
La única forma en la que podrían afrontar lo que se avecinaba era hablando de sus miedos y expectativas. ¿Y si nos hemos convertido en versiones de nosotros mismos que no se alinean?, preguntó Marta, la duda en su voz sonando como una campana de alerta. He tenido mis propios anhelos que quizás no he expresado. Tal vez he estado esperando que tú fueras quien estableciera la dirección. Carlos sintió que un nuevo dilema se alzaba frente a él, uno que iba más allá de sus propias inseguridades. Si quería ser parte de un camino decidido por ambos, tendría que jugar con sus propias cartas sobre la mesa, y eso traía consigo el peso de la verdad. Había algo dentro de él que resistía dejarla ver el verdadero estado de su vida profesional y el malestar que había acumulado en su trabajo. Ambos debemos buscar nuestras verdades, dijo a sí mismo mientras sus ojos se cerraron en un breve destello de determinación. En un instante, comprendió que el crecimiento individual no bastaba sin el coraje de ser transparente sobre sus luchas. Marta, a veces me siento atrapado en el trabajo. He estado buscando un cambio, pero me aterra lo que eso podría significar. ¿Sería justo para ti que yo buscara algo diferente? Las palabras estaban en el aire, flotando entre ellos como promesas. Marta respiró hondo, y él vio cómo su rostro se iluminaba ligeramente. El momento de vulnerabilidad había creado una nueva atmósfera, y Carlos sintió un ligero destello de esperanza. Quizás la transformación compartida era el hilo que necesitaban para fajarse a ambas realidades. Sin embargo, mientras se miraban a los ojos, una inquietud surgió en la mente de Carlos, ¿y si la elección de crecer juntos significaba también desear separarse? La noche seguía ignorando sus ansias, mientras una parte de él comenzaba a cuestionar la validez de sus propios deseos. ¿Está dispuesto a sacrificar algo por su cambio, o en su viaje serían solo dos caminos solitarios? La vulnerabilidad, aunque liberadora, también trae consigo el peso de decisiones que pueden ser devastadoras. Mientras la cena seguía hirviendo en la estufa, un nuevo mar de posibilidades emergía entre ellos, repleto de preguntas, anhelos y un atisbo de peligro que apenas comenzaba a ser visible. ¿Sería capaz de descubrir no solo su voz, sino también la de Marta, en medio de todo ese caos emocional? La noche siguiente, Carlos se encontró en un torbellino emocional. La conversación con Marta había dejado profundas huellas en su mente. Mientras caminaba por su apartamento, cada objeto parecía recordarle no solo su vida compartida, sino también la identidad fragmentada que había empezado a construir. Los cambios que tanto anhelaba estaban ahí, mordiendo sus talones, pero el miedo al desengaño personal lo mantenía suspendido en un limbo de inacción. Se sentó en el viejo sillón de la sala, sintiendo la textura del tejido desgastado bajo sus manos. Era un recuerdo de estabilidad en medio de un mar de incertidumbre. En una de sus últimas sesiones grupales, un coach le había sugerido escribir un diario como herramienta para desahogar pensamientos, y decidió que era la hora de poner ese consejo a prueba. Sacó una libreta del estante y comenzó a escribir sin pensar demasiado. Quiero un cambio, pero me aterra lo que podría significar, escribió. Las palabras fluyeron como un torrente, y con cada frase, sus inquietudes se fueron estructurando. Comenzó a explorar las visiones del futuro, un horizonte que parecía tan prometedor como aterrador. Fue entonces cuando una idea le atravesó la mente: ¿por qué no buscar activamente un nuevo trabajo, incluso si eso significaba despojarse de la seguridad que le ofrecía su puesto actual? Si sus días en la oficina se sentían como una prisión, tal vez era momento de golpear las puertas de aquello que realmente deseaba. Las conversaciones con Marta gravitaron nuevamente en su mente. Ella había mencionado sentirse atrapada, y al igual que él, su propia transformación podría depender de la valentía de ambos para dar pasos firmes. Era la hora de ser proactivo. Carlos tomó la decisión de contactar a un antiguo colega de la universidad que había tenido incursiones exitosas en el negocio. Estaba claro que no podía permitir que sus miedos decidieran por él. Voy a hacer una lista de mis habilidades, se dijo. La idea de articular lo que realmente podía aportar al mundo laboral le provocó una mezcla de ansiedad y emoción. Dejó la libreta a un lado y tomó su laptop, navegando por el entresijo de sus pensamientos mientras comenzaba a elaborar un currículum actualizado, no solo con sus experiencias laborales, sino también con sus nuevas decisiones personales.
Había competencias ocultas que necesitaban ser descubiertas. Una vez que completó su borrador, Carlos se sintió inundado por una sensación de liberación, un instante fugaz que rápidamente fue reemplazado por una nueva preocupación: debería ser honesto con Marta. No solo sobre sus aspiraciones profesionales, sino también sobre el impacto que tendría su búsqueda en la relación. Era un ejercicio de confianza, un renovado intento de unir, en lugar de crecer aislados. Al día siguiente, cuando Marta llegó a casa, su mirada transmitía la habitual mezcla de cansancio y preocupación. «Hablamos», le sugirió Carlos, sintiendo que el aire entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. Ella asintió, clavando la mirada en él, expectante. «Esta mañana decidí actualizar mi currículum», confesó Carlos, sintiendo que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. «Quiero buscar un cambio, pero necesito tu apoyo. Siento que esto no solo podría beneficiarme a mí, sino también a nuestra relación». Un silencio sepulcral se hizo, y Carlos contuvo la respiración ante la falta de respuesta inmediata de Marta. Sabía que cada palabra que pronunciara podía cambiar el rumbo de su vida en ese instante. Ella finalmente habló, y su expresión reveló una mezcla de sorpresa y pregunta, como si de repente el final de su historia ya no fuera tan predecible. ¿Y si eso significa que vamos por caminos diferentes, estás preparado para eso? Su pregunta colgó entre ambos, electrizante, como si enunciara la cruda realidad que ninguno quería enfrentar. El peso de sus palabras ahogó cualquier rastro de esperanza que podría albergarse. Carlos tomó aliento, el futuro del que tanto había soñado parecía en ese instante convertirse en un laberinto sin salida. La verdad apremiaba, y las decisiones, siempre transparentes, podrían desmantelar lo que creían haber construido. Mientras la noche avanzaba, Carlos se sintió al borde de un abismo. La promesa de crecimiento personal se entrelazaba con el potencial de una separación inevitable. ¿Podría realmente encontrar su nueva voz sin perder lo más valioso que tenía? La tensión se acumulaba, y a medida que buscaba las palabras correctas, una pregunta resplandece en su mente: ¿está preparado para desatar no solo sus ambiciones, sino también las emociones que podrían cambiarlo todo? Así, el momento decisivo se aproximaba, y la inevitable confrontación de su propia realidad y deseos se esperaba con una mezcla de miedo y expectativa. Carlos se encontraba de pie en la sala, cada latido de su corazón resonando en su mente mientras enfrentaba la verdad que tanto había temido. La mirada de Marta, llena de incertidumbre, se clava en su ser, convirtiendo el aire entre ellos en algo denso y casi tangible. En su intento de convertirse en la mejor versión de sí mismo, el miedo a perderla se había convertido en un constante compañero, pero sabía que el camino hacia la autenticidad requería valentía. «Marta», comenzó con una voz clara, la determinación empujando sus palabras hacia adelante, «no quiero que esto se convierta en un obstáculo entre nosotros. Estoy dispuesto a enfrentar el cambio, pero no quiero que creamos que nuestras aspiraciones nos separan». Las palabras flotaron entre ellos, creando un espacio donde la vulnerabilidad y la esperanza podían coexistir. Marta, con el ceño fruncido, parecía reflexionar sobre sus inquietudes. Carlos sintió que cada segundo de silencio era un paso hacia una catástrofe o una realización compartida. Finalmente, Marta habló. «Carlos, he estado lidiando con mis propios sueños y dudas. Quiero saber si podemos apoyarnos mutuamente, incluso si eso implica cambios para ambos». Su voz, aunque llena de dudas, también llevaba una chispa de amor que no se había extinguido. La conexión que una vez pareciera desvanecerse comenzaba a fortalecerse en medio de la tormenta. Con una nueva sensación de claridad, Carlos supo que lo que necesitaban era establecer un espacio seguro para que ambos pudieran expresar sus anhelos. Decidió que esta conversación era solo el inicio de una serie de diálogos que, aunque desafiantes, sentarían las bases para su crecimiento compartido. «Quizás deberíamos explorar nuestras aspiraciones juntos. Empezar a comunicarnos abiertamente sobre lo que realmente queremos», sugirió, sintiendo que había esbozado un sendero posible hacia la luz. El semblante de Marta se iluminó lentamente mientras comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde ambos pudieran ser fieles a sí mismos. «Quizás no tengo que tener todas las respuestas ahora. Podemos ir descubriéndonos juntos».
La sinceridad en su voz era un aliciente, y Carlos sintió como una carga enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Como un pacto tácito renovado, ambos comenzaron a compartir sus sueños y miedos, uno a la vez. Carlos habló de su deseo de cambiar de trabajo, de su búsqueda de autenticidad y de cómo había permitido que el miedo le paralizara. Marta compartió sus aspiraciones como artista, una pasión que había relegado a un segundo plano al priorizar su relación. La comprensión empezaba a fluir entre ellos, y Carlos sintió que era el momento de abrir su corazón de par en par. Me gustaría explorar juntos cómo podríamos apoyarnos en nuestras aspiraciones, propuso, con un atisbo de optimismo en su voz que resonó en su ser. Quizás tomar cursos juntos o incluso explorar nuevas oportunidades de trabajo. Quiero que este proceso sea un viaje compartido, no un sacrificio donde yo elija mi camino sobre el tuyo. Marta aceptó de inmediato, y aunque el panorama seguía plagado de incertidumbre, ambos empezaron a experimentar la fuerza de sus deseos. Comprendieron que las preguntas que antes parecían insalvables ahora eran oportunidades de profundizar en su vínculo. La promesa de seguir siendo un apoyo mutuo, de buscar el equilibrio entre los sueños individuales y la relación, comenzó a adquirir forma. Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje de descubrimiento y transformación. Carlos, animado por un nuevo sentido de propósito, comenzó a asistir a entrevistas y preparó su portafolio con esmero. Marta, inmersa en clases de pintura y diseño, se tornó en una fuente de creatividad renovada, un destello de pasión que iluminaba cada rincón de su hogar. El cambio que habían temido juntos se convertía en un acto de valentía, un vínculo profundo que forjaba su conexión. En uno de esos momentos decisivos, Carlos recibió una llamada, y tras varios días de espera, le ofrecieron un puesto en una prestigiosa institución educativa. Las palabras resonaron como una melodía, un reconocimiento que no solo validaba su compromiso con su propio desarrollo personal, sino que también se sentía como una victoria compartida. Al llegar a casa, apenas pudo contener su emoción al compartir la noticia con Marta. Lo logré. Estoy a un paso de lo que he querido hacer por tanto tiempo. Ella sonrió radiante, y en el brillo de sus ojos, Carlos supo que no solo celebraban un logro individual, sino también su capacidad para construir un camino juntos. Esto no solo es un paso para ti, Carlos, es un paso para los dos, replicó, con la certeza de que sus decisiones individuales también fortalecían su vínculo. A lo largo de ese proceso, aprendieron a enfrentar no solo sus miedos, sino las fantasmas del pasado que aún podían acecharlos. Las reservas y las inseguridades que habían limitado su felicidad comenzaron a desvanecerse como sombras en la luz del día. Si bien había momentos de duda, los enfrentaron con la confianza de saber que habían cultivado una apertura que les permitiría crecer en paralelo, al tiempo que se apoyaban incondicionalmente. Finalmente, el día de la decisión llegó. Con la confianza renovada, Carlos no solo se sentía listo para aceptar la oferta de empleo, sino que también experimentaba una transformación interna que trascendía su carrera. No solo había conquistado un nuevo rol en su trayectoria profesional, sino que había conquistado a un Carlos que ahora sabía quién era y que deseaba de la vida. Esa misma noche, mientras cenaban juntos, Carlos tomó una pausa y agradeció a Marta por su apoyo inquebrantable. Estoy feliz porque me has ayudado a encontrar parte de mí que creía perdida. Juntos hemos creado un espacio donde nuestras almas pueden prosperar. En ese momento, en una cocina iluminada por la luz cálida, ambos comprendieron que el cambio no había sido su enemigo, sino el catalizador de su transformación. Habían encontrado una forma de convertir sus deseos en una realidad compartida que los nutría mutuamente. Ahora, cada día era un recordatorio de que su viaje no terminaba, sino que apenas comenzaba. Con la confianza de un camino compartido, ambos sintieron que su amor, cultivado en el terreno fértil de la honestidad y el apoyo, florecería. La reconciliación de sus deseos individuales se había entrelazado con la fortaleza de su conexión, marcando no solo el final de un capítulo lleno de incertidumbres, sino el inicio de una historia que se expandía ante ellos. Carlos sonrió, sabiendo que su verdadera meta no era simplemente un nuevo trabajo, sino el reconocimiento de que la vida, con todas sus complejidades, era un viaje para ser vivido plenamente y que juntos, podrían lograrlo.
No esperen ni un segundo más para compartir este relato con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse y encontrar su propio camino hacia la autenticidad. Y si desean seguir recibiendo historias emotivas exclusivas, necesitan suscribirse ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su voz cuenta. Gracias por ser parte de esta transformación.